Padre Santo, te adoramos, Señor. Tu nombre es precioso, Señor. Perdónanos si hemos usado tu nombre en vano. Y esta noche te suplicamos que tú nos hables, que tu palabra, Señor, se explique a sí misma y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que nos lleve a toda la verdad en el estudio del cuarto mandamiento del Éxodo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, muchas gracias. Estamos estudiando la serie Los 10 Mandamientos. Y hoy vamos a desarrollar con la ayuda de Dios el cuarto mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, vamos a leer los primeros 11 versículos para repasar los mandamientos anteriores y ver la maravilla de este cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí Dios nos habla de la forma que Él desea ser adorado, interior, desde el interior del corazón humano. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Nos habla de la forma en la que Dios desea que le adoremos exteriormente, la forma de adoración, el formato de adoración. Él no desea ser adorado a través de imágenes ni esculturas. Esto ya lo estudiamos las semanas pasadas. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este tercer mandamiento nos habla de el nombre de Dios, cómo Dios desea ser adorado, a través de qué nombre, cuál es el nombre de Dios y cómo debemos usarlo. No debemos usarlo a la ligera, su nombre es muy glorioso y muy santo. ¿Se fijan cómo Dios nos va dando la forma en la que Él quiere ser adorado? Interiormente, exteriormente y a través de su nombre. Vamos al cuarto mandamiento. En este cuarto mandamiento Dios nos va a decir el momento o el día de la semana en el que Dios desearía más ser adorado. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento fue grabado en piedra por el dedo de Dios, y también haremos bien en grabarlo en nuestros corazones para obedecerlo. Vamos a desarrollar este estudio por medio de preguntas y respuestas, por cierto, para que podamos comprender cada versículo de este cuarto mandamiento. Vamos a formular una primera pregunta. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo que aparece en el versículo 8 se tradujo de la palabra hebrea Shabbat. A ver, digan Shabbat. Shabbat, día de reposo. ¿Qué es el Shabbat? Bueno, cada séptimo día, o el sábado, el Shabbat, pertenecía al Señor y no debía ser un día de trabajo en Israel, sino que debía ser un día apartado o santo. Todo el pueblo de Israel, la nación de Israel, hasta la fecha, guardan el Shabbat, el sábado.
Y este día lo apartan, lo santifican para descansar. Porque trabajan durante 6 días a la semana. Unos son ingenieros, otros son carpinteros, otros son campesinos. Y trabajan duro, 8, 10 horas al día. Entonces, la regla de Dios es 6 días de trabajo, 1 de descanso. 6 de trabajo, 1 de descanso. ¿Cuántos de ustedes siguen esta regla? No, pastor, es que hay que trabajar duro para ganar dinero. Yo trabajo los 7 días porque amo a Dios. No, estás transgrediendo este principio. Debes trabajar 6 días y 1 de descanso. En el antiguo Israel, además, esta palabra Shabbat, además de significar dejar de trabajar o día de reposo, era un tiempo dedicado a la adoración a Dios. Además de descansar, dedicaban el Shabbat para orar, para leer la Torá, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, para convivir entre familiares, para pedirle perdón a Dios, para cantar alabanzas, para cenar juntos como familia, para olvidarse un poquito de los problemas y de las cosas del trabajo. Esto es el significado del Shabbat. Es el día que le pertenece al Señor para reposar y para adorarlo. Tiene un origen histórico el Shabbat. El origen histórico de este día tan especial es la semana de la creación, hermanos. Dios creó todas las cosas que existen en 6 días. Esto está en Génesis capítulo 1, si quieren leerlo en sus casas, es precioso. Génesis capítulo 1 nos describe los 6 días de la creación, como en el primer día Dios creó la luz, y en los siguientes días creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, los seres vivos, y en el 6º día de la creación nos creó a nosotros. Dios trabajó tremendamente en estos 6 días, pero en el 7º día, en el Shabbat, ¿qué hizo Dios? Descansó. Vean esto en el versículo 11, Éxodo 20, versículo 11. Aquí está el origen histórico del Shabbat. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el Shabbat, y lo santificó. Amén. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Israel tenía que hacer era imitar a Dios. Trabajar 6 días, descansar 1. Trabajar 6 días y descansar 1. Este mandamiento nos demanda que nos acordemos de Dios. Vean Éxodo 20, por favor, versículo 8. Éxodo 28. Este versículo inicia diciendo, acuérdate, sacar del hebreo es la palabra acuérdate, sacar con Z y con K. Esto significa traer a la memoria, traer a la mente, nunca olvidarnos del día de reposo, para descansar, para reposar, para cesar de trabajar. Ese es el significado de Shabbat. Apúntenle, Shabbat, con SH, SHA, W grande, AT. Shabbat significa descansar, reposar, dejar de trabajar. Entonces Dios nos dice en Éxodo 28, acuérdate, no se te olvide el Shabbat para santificarlo, para apartarlo. Este día debe ser ofrecido al Señor, no solo para descansar, sino para buscar al Señor. Quiero que noten que el mundo en el que vivimos descansa un día a la semana, a veces 2, pero normalmente las empresas multinacionales, las empresas medianas y hasta las pequeñas trabajan de lunes a sábado. Al menos el sábado lo trabajan mediodía. ¿Cuántos trabajan en un lugar que trabajen de lunes a sábado? Algunos de ustedes. Otros descansan el sábado, ok. Pero ¿qué día descansa el mundo entero? El domingo. Entonces, ellos trabajan 6 por 1. 6 por 1. ¿Ya lo vieron? Aunque sean ateos, aunque sean musulmanes, aunque sean mormón, aunque sea la religión que sea, 6 por 1. ¿De dónde lo sacaron? De Éxodo 20, versículo 8. ¿Ya ven el impacto tan grande que tiene la Biblia en nuestra sociedad? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Apunta esta pregunta en tu cuaderno. ¿Descanso un día a la semana?
Me olvido de mi trabajo, de las broncas, de los bancos, de los pagos, de el gerente, del director, del taller mecánico, del taller de carpintería, a lo que tú te dediques. Un día a la semana cierro las puertas de mi negocio y lo dedico para el Señor. ¿O eres de los que trabajan 7 días a la semana y así llevas 7 años, 8 años y ya estás agotado, ya estás cansado, enfermo? Claro, porque estás transgrediendo este cuarto mandamiento. Vamos a una segunda pregunta muy importante, muy importante. Ya vamos entendiendo un poquito lo que es el Shabbat, pero vean esta pregunta. ¿Debe un cristiano guardar el Shabbat? ¿Tú qué piensas? Dicen aquí que sí, pero en otro día. Ok, les voy a explicar un poquito más del Shabbat. El Shabbat es un mandamiento que tiene dos componentes, 2 partes. Una se llama la parte ceremonial y la otra se llama la parte moral. El componente ceremonial y el componente moral. Les voy a explicar de lo que se trata el componente ceremonial y ahorita me contestan la pregunta que les hice. El Shabbat ceremonial, el Shabbat estrictamente judío, inicia la tarde del viernes. Porque para la comunidad judía y en los tiempos bíblicos, el día no empieza a las 12 de la noche como el tuyo. Para ellos el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Ese es el día judío, ¿sí? El mediodía judío, de 6 a 6. Y después viene la noche, y ese es un día completo. Están desfasados 6 horas. Entonces, si tú quieres guardar Shabbat estrictamente judío a la forma de Israel del Antiguo Testamento, tendrías que iniciar el viernes a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo termina el Shabbat judío? 24 horas después, el sábado a las 6 de la tarde. Y cumplirlo estrictamente, esas 24 horas, de viernes a las 6 a sábado a las 6, guardamos el Shabbat. Quiero decirle que la comunidad judía guarda Shabbat. Y ellos a las 6 de la tarde dejan de hacer todo lo que están haciendo para guardarse en la sinagoga o en sus casas, iniciar todas las celebraciones ceremoniales, por eso es la parte ceremonial del Shabbat. También algunas iglesias judeo-mesiánicas, que son hermanos en Cristo, pero que tienen una tendencia mesiánica judía, también guardan el Shabbat. Hay una iglesia en Puebla muy grande de cristianos mesiánicos, ¿verdad?, que tienen una tendencia hacia el judaísmo y guardan el Shabbat. Y también todas las iglesias adventistas del séptimo día, al menos la mayoría de estas iglesias, guardan también el Shabbat de forma ceremonial, de forma estricta. Más adelante, los judíos explicaron la ceremonia del Shabbat a través de un libro que se llama el Mishnah. El Mishnah es un libro de doctrina judía y este libro prohíbe 39 acciones o trabajos en el Shabbat. Si tú quieres cumplir el Shabbat de forma ceremonial, de forma estricta, debes de abstenerte de estas 39 acciones. Te las voy a leer, no las 39, pero algunas. Cocinar, lavar lana, fabricar ropa, amarrar, escribir 2 letras, borrar 2 letras, construir cualquier cosa, extinguir un fuego, golpear con un martillo, está prohibido. No se puede tampoco sembrar, ni arar, ni cosechar, no se puede juntar la cosecha, no se puede trillar, no se puede aventar ningún objeto, no se puede moler, no se puede amasar, no se puede hornear, no se puede esquilar, y esto incluye que no puedes afeitarte ese día, no puedes cortarte el cabello, no puedes cortarte las uñas. Si tienes un dolor de uñas, te la tienes que cortar con la otra uña del otro dedo, no con un corta uñas, porque está prohibido en Shabbat esquilar o cortar. También está prohibido hilar, hacerte un nudo. En Shabbat tú no puedes amarrarte las agujetas del calzado. Esto está prohibido. Tampoco puedes desamarrártelas. Tienes que comprarte unos zapatos especiales que no tengan agujetas. Tampoco puedes coser ni descoser, no puedes cazar animales, no puedes encender fuego, no puedes usar luz eléctrica, no puedes viajar,
no puedes comprar ni vender absolutamente nada, no puedes subirte a un elevador, y como está prohibido también encender fuego y los motores de combustión interna prenden fuego a través de una chispa cuando arrancas el motor de tu coche, también está prohibido utilizar automóvil. A no ser en caso de una emergencia médica donde la vida del paciente está en peligro, no puedes usar automóvil, no puedes viajar en ningún tipo de animal, en ningún tipo de auto, no puedes tomar viajes, no puedes tomar aviones, no puedes salir a caminar tramos muy lejanos, mucho menos para comerciar, no puedes salir a un negocio o a un centro comercial para comprar absolutamente nada. Estas 39 acciones no están en la Biblia, quiero que lo noten, no hay ningún versículo que enseñe esto. Esto es un añadido de la Mishnah para explicar el cuarto mandamiento en el componente ceremonial. Y si tú tienes amigos adventistas del séptimo día o judíos, yo tenía un amigo judío hace muchos años, y el Shabbat, ¿verdad? Nos daban las 6 de la tarde del sábado, veníamos en un autobús o en el metro, decía rápido, quiero llegar rápido a mi casa, porque a las 6 de la tarde ya no puedo estar aquí. Y se le daban las 6 de la tarde, se tenía que bajar del autobús y caminar despacito a su casa para no transgredir los mandamientos de la Mishnah. Entonces te vuelvo a formular esta pregunta. ¿Debe un cristiano guardar el Shabbat en su componente ceremonial? No, ¿todos están seguros que no? ¿No? Si te rasuraste el viernes en la noche, adiós. ¿Te subiste a un elevador el sábado por la mañana? ¿Tomaste el metro el sábado como a mediodía? ¿Has transgredido el Shabbat? Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Fíjense, en el Nuevo Testamento se repiten los 10 mandamientos. Menos uno. ¿Cuál creen que es el único que no se repite en el Nuevo Testamento? El mandamiento del Shabbat. El primer mandamiento se menciona en Hechos 14, el segundo en 1 de Juan 5, el tercero en Santiago 5, y así cada uno tiene su correspondencia en el Nuevo Testamento, pero el cuarto mandamiento no se menciona, no se nos obliga a los cristianos a cumplir con el Shabbat ceremonial. Vamos a ver esto en Colosenses capítulo 2. Muy importante estos textos, hermanos, porque algunos de ustedes van a querer ser persuadidos en algunas páginas de internet o con algunas personas que quieran involucrarlos en un movimiento mesiánico o un movimiento judaizante. Y si tú vas a este tipo de iglesias judaizantes o mesiánicas, te van a obligar a guardar Shabbat. Cuidado. Además, si tú eres varón y llegas a una iglesia mesiánica, el pastor o rabí o rabino te va a preguntar si tú estás circuncidado. Y tú le dices que no, te va a presentar a 2 o 3 médicos cirujanos para que inmediatamente vayas a hacerte la cirugía de la circuncisión, porque es la señal del pacto. Guardan todas las fiestas del Antiguo Testamento. ¿Será esto bíblico en el Nuevo Testamento? No. Vamos a ver el caso del Shabbat en Colosenses 2, versículo 16 y 17. Mira lo que dice. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y subraya esto: o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, que nadie te juzgue en cuanto a lo que has de comer o lo que has de beber. El puerco estaba prohibido en el Antiguo Testamento, la carne de puerco estaba prohibida para los judíos. Pero tú te echas tus taquitos de carnitas ahorita saliendo. ¿Es pecado? No es pecado si lo haces con acciones de gracias. Y ora mucho al Señor que santifique esos taquitos de carnitas, porque no es lo más sano que puedas comer. Pueden contener cisticercos, por eso el Señor se los prohibió. Pero si tú lo quieres comer, cómelo. Que nadie te juzgue en esto. Tampoco que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, o a luna nueva, o días de reposo. Si hay un hermano tuyo que es adventista y guarda el Shabbat de forma estricta, de forma ceremonial, no lo juzgues. Platica con él, muéstrale estos versículos, pero no lo juzgues. Él guarda el Shabbat ceremonial, déjalo en paz. Pero que también él no te juzgue a ti si tú no guardas el Shabbat de forma ceremonial. Él tampoco tiene derecho a juzgarte a ti si tú no guardas el sábado de forma estricta.
Vean otro pasaje, Romanos capítulo 14, está todavía más claro. Romanos capítulo 14, versículos 5 al 12. Para que ustedes tengan argumentos, hermanos, y sepan lo que significa guardar el Shabbat. Romanos 14, del 5 al 12. Fíjense, muy interesante, lo voy a leer muy lento, subráyenlo. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. En otras palabras, el que guarda el Shabbat lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, el que no le hace caso al Shabbat y no guarda ceremonialmente el Shabbat, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y le da gracias a Dios. El que come carne de puerco le da gracias a Dios. El que no come carne de puerco también le da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí. O sea, el Shabbat no fue dado para tu presunción. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, lean este versículo conmigo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, te dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hasta ahí. Entonces, si tu hermano en Cristo quiere cumplir el Shabbat de forma estricta el viernes a las 6 y terminarlo el sábado a las 6 de la tarde, no lo juzgues. Ora por él. Y si tú no quieres guardar el Shabbat de forma estricta, entonces que él no te juzgue a ti. Amén. Entonces, la conclusión es esta: las Escrituras no requieren que los cristianos observemos el día de reposo sabatino de acuerdo a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces, te tengo una buena noticia: no estás obligado a empezar tu Shabbat el sábado a las 6 de la tarde, ni tampoco estás obligado a guardar las 39 restricciones, algunas de ellas te las describí hace un momento. No estás obligado. ¿Cuántos dicen amén? No estamos atados a ningún tipo de ley ceremonial. Y te voy a dar algunos argumentos extras. Te voy a dar unos 6 o 7 argumentos por los cuales no estamos obligados a guardar el Shabbat. Primer argumento: el Shabbat fue la señal del pacto de Moisés, fue la señal del pacto mosaico. Pero los cristianos estamos bajo un nuevo pacto, mejor que el de Moisés. Vamos a ver algunos textos que confirman esto. Éxodo 31, abre tu Biblia. Estás aprendiendo mucha Biblia esta noche. Éxodo 31, versículo 12 al 17. Quiero que noten bien este pasaje. Dios ordena y manda el Shabbat, pero lo ordena para Israel, para su pueblo del Antiguo Testamento. Éxodo 31, versículo 12. Dice así. ¿Ya lo tienen? Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Quiénes son vosotros? Los hijos de Israel. Porque es señal entre mí y vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los hijos de Israel. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y en la Biblia hay un caso de un muchacho que salió a cortar leña en Shabbat y que la quemó en su casa, y el Señor pidió su vida, porque ese muchacho quebrantó el Shabbat y no quiso reposar ni ofrecerle ese día a Dios. Ese día lo hizo para él tener un beneficio en su casa, estar calientito en su casa, salió a trabajar y murió.
Versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, ¿quién es? ¿Quiénes dice? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pastor, pero nosotros somos el Israel contemporáneo de Dios. También es para nosotros. Nosotros tenemos que guardar el Shabbat ceremonial. Aquí está en Éxodo 31, usted lo leyó. Bueno, vámonos a Hebreos capítulo 8. Es cierto que somos el pueblo de Dios. Es muy cierto que somos descendientes de Abraham y que cualquiera que crea en Jesucristo como Señor y Salvador es judío. ¿Sí sabías? No genéticamente, pero eres judío espiritualmente. Entonces, al ser judío, pues eres parte de Israel y alguien podría decir, tenemos que guardar entonces el Shabbat. Vamos a Hebreos 8, versículo 6. Resulta que el Shabbat no se menciona en el Nuevo Testamento, sino que se menciona que estamos en un nuevo pacto. Versículo 6 dice, pon atención, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Dile de junto, estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, el de Moisés, hubiera sido sin defecto, si la ley de Moisés hubiera sido perfecta, nos hubiera dado salvación, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si la ley de Moisés nos hubiera salvado por obedecer los 10 mandamientos, pues entonces no habría necesidad de que Cristo viniera a morir. Pero la ley de Moisés no nos podía salvar del infierno, solamente podía mostrarnos cuán pecadores somos. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Digan, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Subraya los siguientes versículos. Contienen el nuevo pacto en Cristo. ¿Qué dice? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, nos aclara aquí el autor de Hebreos, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿A qué se referirá con esta expresión que lo que se da por viejo está próximo a desaparecer? ¿A los 10 mandamientos? No, porque 9 de esos 10 mandamientos siguen vigentes. Pero qué interesante que el cuarto mandamiento, en su componente ceremonial, no se menciona en el Nuevo Testamento. Envejeció. El Shabbat solamente era una figura de Cristo, como los otros 9 mandamientos. Ahora que Cristo ha muerto y resucitado y vive en nuestros corazones, nosotros podemos descansar en Cristo. Shabbat es descanso, es reposo. Entonces ahora tenemos acceso a Cristo, ya no tenemos que guardar estrictamente un día para servir al Señor haciendo muchas cosas y tratar de no equivocarnos porque Dios se ofende. No, ahora podemos descansar en Cristo todos los días. Toca al de junto, dile, descansa en Cristo todos los días. Amén. Segundo argumento en contra de guardar el Shabbat. No existe mandamiento en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo en ningún pasaje. Ya se los expliqué. No existe ningún pasaje en el Nuevo Testamento que nos diga el apóstol Pablo, Pedro, guarden el día de reposo, cumplan el cuarto mandamiento. Iglesia de Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, guarden el Shabbat. Si dijera eso, guardaríamos el Shabbat.
estrictamente. Tercer argumento. El primer mandato de guardar el día de reposo no vino sino hasta el tiempo de Moisés. Antes no existía este mandamiento. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Rebeca, ni Raquel, ni ningún personaje del Génesis antes de los 10 mandamientos guardó Shabbat porque no existía este mandamiento. Cuarto argumento. En el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, no se ordena a los creyentes gentiles que guarden el día de reposo. No se les ordena en ninguna parte, en Hechos 15, a los nuevos creyentes que no eran judíos, que guardaran el día de reposo. Solamente se les pide que se abstengan de fornicación, de lo ahogado y de la idolatría. Pero no se les ordena guardar el día de reposo. Quinto argumento, les voy a dar 2 más. El Nuevo Testamento enseña de manera explícita que guardar el día de reposo no era un requisito para los cristianos. No es un requisito obligatorio para los cristianos cumplir con el día de reposo ceremonial. Vean esto en Gálatas 4. Vamos a leer este pasaje. Gálatas 4, versículo 8 en adelante, por favor. Gálatas 4, versículo 8. Vamos a leerlo. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Muy bien. Gálatas 4, 8. Dice aquí el apóstol Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Le está hablando a los gentiles que eran idólatras. Antes servían a los ídolos. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los gentiles querían regresarse a sus idolatrías. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí Pablo le está hablando tanto a gentiles como a judíos. Les dicen, ustedes se preocupan de guardar el Shabbat, de ser estrictos. No es necesario. Por eso les dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ustedes guardan los días, guardan los tiempos, guardan los años. Los judíos eran muy estrictos en la observancia del sábado. Y vamos a un último argumento. Este es el más fuerte de todos los argumentos. Váyanse a Mateo capítulo 12. Vamos a leer este pasaje preciosísimo. Mateo capítulo 12. Si Jesús hubiera querido que nosotros guardáramos el Shabbat de forma ceremonial, nos lo hubiera dicho. ¿Estás de acuerdo? Y todos los creyentes que crean en mi nombre en los siguientes 20 siglos tendrán que guardar el Shabbat en su componente ceremonial, hubiera dicho Jesús. Pero Jesús nunca dijo eso. Al contrario, él tuvo muchos conflictos con los fariseos porque en el día del Shabbat también estaba prohibido sanar. También estaba prohibido trillar, les dije, ¿verdad? Era uno de los 39. Estaba prohibido agarrar un pedacito de una varita de trigo y abrir los granitos así con los dedos para comértelos. Prohibido. Estaba prohibido agarrar un racimo de uvas y quitarlas del racimito. Eso ya era pecado en Shabbat. Pecado. Vamos a ver lo que pasó en Mateo 12. Miren. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un Shabbat, en un sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Digan, no, están transgrediendo el Shabbat. No pueden trillar. Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Todos transgredieron el Shabbat aquí, todos los discípulos de Jesús. Al trillar el trigo estaba prohibido. Versículo 2. Viéndolo los fariseos, les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Prohibido trillar. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. En Shabbat tú no podías entrar al templo. En el templo había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Ahí se ponían 7 panes. ¿Y sabes cada cuánto se cambiaban los panes? Cada Shabbat. Y estaba prohibidísimo entrar al templo y cambiar los panes en día fuera de Shabbat. Por supuesto, estaba mucho más prohibido comer cualquiera de los panes. Esto era una transgresión terrible al Shabbat, de acuerdo a las tradiciones judías. Y David, si quieres anotar el pasaje, está en primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6. David llegó de una batalla y venía con sus hombres de guerra y tenían un hambre terrible. Y entraron al templo y lo primero que se encontraron fueron los 7 panes de la mesa de la proposición. Y David no dijo, es Shabbat, me aguanto mi hambre. Él agarró los panes y se los devoró, porque tenía hambre. Versículo número 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo en Shabbat los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Este es otro pasaje del libro de los Números. Versículo 6, subráyalo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era mayor que el templo? Jesús. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Versículo 8, subráyalo, muy importante. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del Shabbat. Jesús vino a elevar el estándar del cumplimiento del 4º mandamiento. Y dice, en sábado, si hay una necesidad física, está por encima del cumplimiento de la ley la necesidad física. Si tienes hambre en sábado, come. Entonces, sus discípulos no transgredieron el Shabbat. Si hay alguien enfermo en sábado, sánalo. Si te sientes mal en Shabbat, ve al hospital. Si necesitas viajar en un avión con tal de dar gloria a Dios y llegar a tu lugar de destino, viaja en un avión. Si necesitas desatarte la agujeta o atártela, hazlo. La necesidad humana está por encima de la ceremonia del Shabbat. ¿Ya lo vieron? La clave está en el versículo 7. Misericordia quiero, te dice el Señor. Quiero misericordia, no sacrificio. No quiero religión. Quiero relación personal conmigo, te dice el Señor. No quiero que seas un religioso que cumplas estrictamente con los horarios que te ha marcado tu religión. No quiero eso, dice el Señor. Quiero misericordia, quiero gracia, quiero perdón. Ese es el argumento más grande. También en Marcos 2, versículo 27. Marcos 2, 27, la Biblia dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, el día de reposo no existe para atarnos a los hombres, sino existe para que los hombres lo disfrutemos adorando a Dios. Entonces, si alguien guarda Shabbat que tú conozcas, respétalo. No quieras cambiarlo, no lo juzgues. Ellos están tratando de hacerlo para agradar a Dios. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Debe un cristiano guardar el componente moral del Shabbat? Ya les expliqué el ceremonial. ¿Se acuerdan que les dije que tenía 2 componentes, verdad? ¿Cómo se llama el primero? Ceremonial, ya se los expliqué. Pero tenía otro componente que se llama el componente moral. ¿Debe un cristiano guardar el Shabbat en su componente moral? ¿Qué piensan ustedes? Ahora ustedes contéstenme. Sí. Entonces los cristianos sí guardamos el Shabbat, pero no ceremonialmente. Les voy a explicar lo que significa el componente moral del Shabbat. Esto quiere decir que un cristiano debe reunirse un día a la semana, apartar un día a la semana.
No tienes que hacerlo de forma estricta, el sábado a las 6 de la tarde. No, si tú trabajas el domingo, tal vez tengas que hacerlo el miércoles. Pero debes guardar un día a la semana. ¿Para qué? Dime tú. Para descansar. Dile de junto, tienes que descansar. Y tienes que guardar ese mismo día a la semana para, ¿qué? Adorar a Dios. Reunirte con otros cristianos, gozarte con otros cristianos, alabar a Dios, cantar alabanzas, leer la palabra, convivir, tomar la cena del Señor, perdonarnos unos a otros, practicar el amor cristiano, meditar la palabra de Dios, convivir con tu familia, convivir con tu esposa, convivir con tus hijos, gozarte en el Señor y descansar. Ese es el componente moral del Shabbat, y el Señor nos pide a todos los creyentes que guardemos en este sentido el día de reposo. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás guardando el día de reposo? En su componente moral. Alguien levanta la mano y le pregunta al pastor: Pastor, ¿por qué si el Shabbat era en sábado, nosotros nos juntamos en domingo? ¿Quién cambió el día? Porque por miles de años los judíos se reunieron en sábado. ¿Jesús guardó el Shabbat, hermanos? No. Sí, claro. Él es el cumplimiento de la ley. Él guardó el Shabbat en su componente moral y además en una parte del componente ceremonial, porque él iba a la sinagoga, él hacía los ritos. Él era judío, hermanos. Claro que guardó el Shabbat. Por supuesto que guardó el Shabbat. Pero la pregunta siguiente, la tercera pregunta esta noche, y con esta terminamos, es muy interesante. ¿Por qué los cristianos nos reunimos en domingo y no en sábado? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué no somos judíos? Porque fue el día que resucitó Jesús, así es. Vamos a dar algunos argumentos por qué los cristianos nos reunimos en domingo y no en sábado. El primero es el más fuerte, porque Cristo no resucitó en Shabbat. Cristo murió un viernes a las 3 de la tarde, Él entregó el Espíritu y el Shabbat empezaba el viernes a las 6 de la tarde. Entonces el viernes a las 6 de la tarde, o alrededor de las 6 de la tarde, Jesús fue depositado en una tumba. ¿Qué hizo Jesús en Shabbat? ¿Qué estaba haciendo Jesús de viernes a las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde? ¿Qué estaba haciendo? Estaba yaciendo su cuerpo en una tumba. Estaba descansando. Estaba cumpliendo el Shabbat judío. ¿Ya lo vieron? Estaba descansando de sus obras. Había consumado su obra que el Padre le dio en la cruz. Y el Shabbat, el sábado, 6 de la tarde, de viernes a las 6, a sábado a las 6, Jesús estaba muerto en la tumba, guardando el Shabbat. Pero Él no resucitó en Shabbat. ¿Qué día resucitó? ¿A qué horas? No sabemos. Pero alrededor de la madrugada, quizá a las 3:30, 4, 5, 5:30 de la madrugada. Fue en el transcurso de las primeras horas de la madrugada, porque las mujeres fueron a la tumba cuando estaba aún de noche, eran tal vez las 5, las 5:30, y Jesús ya había resucitado. Entonces Jesús resucitó antes de las tal vez 5:30 de la mañana. Y cuando Cristo se levantó de la tumba, dice la Biblia que Él apareció a sus discípulos. Vayan a Juan capítulo 20, porque les voy a explicar el otro componente moral del Shabbat. Este componente es que Dios quiere tener comunión contigo. El día que tú descanses, que te reúnas con los hermanos, que levantes tus manos en la adoración, que ores por tu esposa, es porque Dios desea verte, desea intimar contigo, desea tener comunión contigo. Amén. Dios te deja trabajar, de lunes a sábado, trabaja tus 8 horas, gana tu dinero, compra tu casa, prospera, ten tu patrimonio, cómprate un carrito, mete a tus hijos a una buena escuela. Dios no está en contra de eso. Trabájale duro. Dios no está en contra del trabajo. Que no trabaje, que no coma. Trabájale 6 días, duro si quieres. Nada más aparta tiempo para tu esposa, ten un devocional, aunque sea cortito, el tiempo que puedas, pero esos días son para trabajar o para estudiar si estás en la universidad. Ya me voy a salir de la universidad, pastor, porque soy pastor.
Dios quiere que tú estudies de lunes a viernes o de lunes a sábado. Pero el domingo, por favor, no trabajes. Porque Jesús resucitó el domingo con el propósito de tener intimidad con sus discípulos. Juan 20, versículo 19. Vean, esto es después de la resurrección. El mismo día de la resurrección, pero en la noche, ¿sí? Estamos en domingo en la tarde, domingo en la noche, del día de la resurrección, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el domingo, fíjense, dice, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes, pastor. No, reprobado. El primer día de la semana es el domingo. Amén. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Les estaba anticipando Pentecostés, que vendría dentro de 50 días. El Espíritu Santo caería en Hechos capítulo 2 y todos recibirían la gracia del Espíritu Santo. Versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí Jesús no les está dando autoridad a los apóstoles para que perdonen pecados, como enseña la iglesia romana. No, aquí Jesús le está diciendo que si ellos tienen la gracia del Espíritu Santo, entonces cuando prediquen el Evangelio y una persona se arrepienta, pueden asegurarle a esa persona que sus pecados les fueron perdonados. Pero el que perdona pecados es Dios, no los apóstoles. Eso es lo que significa ese versículo, mucho cuidado. Bueno, Jesús resucita y tiene intimidad con los discípulos, les enseña sus manos, quiere estar con ellos, seguramente los abraza, tal vez lloran juntos. El Señor les indica que Él ha resucitado y esto fue el primer día de la semana. Entonces, aparentemente, podemos razonar que Cristo no abolió el Shabbat, sino que lo perfeccionó. No es que los creyentes ya no debamos apartar un día a la semana para adorar al Señor y que tú digas, el pastor nos enseñó que no debemos guardar ningún día, ni el Shabbat, entonces viva México, yo voy a trabajar 7 días a la semana, no me importa. No me congrego porque el pastor dijo que no hay que... No, yo no dije eso. La Biblia dice que debemos apartar un día. Más bien, la Biblia enseña que debemos guardar un día a la semana, ya no a la manera ceremonial judía, sino ahora el día del Señor, el domingo. En otras palabras, Cristo fue el que cambió el Shabbat por el domingo. Algunos dicen que fueron los romanos, que fueron los de Mesopotamia, que fue la tradición, la iglesia de Roma, que en el siglo IV se cambió. No, es Cristo el que está redefiniendo el Shabbat. Y nos dice, quiero intimar con ustedes. Y el día que Él intimó no fue sábado, fue domingo, fue el primer día de la semana. ¿Ya le entendieron? Les voy a enseñar 2 o 3 pasajes más, que ya es un poco tarde, 5 minutos más. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Dice, a ver, lean ustedes. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Qué estaba haciendo Pablo el domingo? Estaba reunido. ¿Con quién? Con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban celebrando la cena del Señor, estaban partiendo el pan, estaban comiendo juntos y celebrando la cena del Señor. ¿Qué más le estaba haciendo Pablo? Les estaba enseñando. En otras palabras, los apóstoles, iniciando por Pablo, ¿se reunían el Shabbat? No, se reunían el domingo para convivir, para orar, para celebrar la cena del Señor, para predicar la palabra de Dios, para enseñar la Biblia. ¿Ya lo vieron? Es una muy buena evidencia. 1 Corintios 16, versículo 2. Los apóstoles tomaron el ejemplo de Cristo de Juan capítulo 20 y
es lo que enseñaron a reunirnos ahora el domingo. 1 Corintios 16, versículo 2. Aquí vas a aprender mucho tú y también yo. Amén. Dice, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Cada domingo, ¿verdad? Cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, el día que tú debes ofrendar principalmente es el domingo, no el Shabbat. Entonces, si tú prosperaste esta semana y Dios te bendijo con una buena venta y trabajaste duro y te dieron un bono extra y prosperaste mucho, apartas eso, cada uno conforme propuso en su corazón, lo metes en un sobre y el domingo lo entregas al Señor. No es pecado ofrendar tampoco el martes ni el jueves. Un día vino un muchacho, entonces ¿por qué piden ofrenda los martes? Yo le dije, porque tengo que pagar la luz del local. No es pecado ofrendar el martes. Pero el día principal de ofrenda es el domingo. Amén. Hay varios argumentos más, termino con este. El Shabbat es un memorial de la creación de Dios. Recuerda cómo Dios creó el universo. Pero el primer día de la semana, el domingo, recuerda una creación más grande, una obra más gloriosa que la creación del universo. Esta obra más gloriosa es la resurrección de Cristo. Te lo pongo en términos de una pregunta. ¿Qué es más grande? ¿La creación de las galaxias, de los universos, del planeta Tierra, de la vida, del ser humano? Todos esos milagros. ¿O la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es más grande? ¿Cuál de las dos? La resurrección de Cristo es un milagro aún más glorioso. Por eso ahora nos reunimos el domingo. La creación fue magnífica, pero la redención es más extraordinaria. En la creación teníamos vida en Adán, pero en la redención por medio de Cristo tenemos vida en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya le entendiste más o menos al Shabbat? Es un tema muy controvertido, ¿eh? Vas a escuchar muchas cosas, pero yo traté de desarrollar la doctrina más sana que pude encontrar para ustedes. La siguiente semana vamos a tener una segunda parte y vamos a contestar a la pregunta: ¿cómo deberíamos obedecer este mandamiento? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué espera Dios que tú hagas el domingo? El componente moral del Shabbat. Y vamos a hacer un examen cada uno de nosotros si realmente estamos obedeciendo este cuarto mandamiento en su componente moral. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es magnífica. No comprendemos muchas cosas todavía. Danos entendimiento, danos luz para poder comprender este cuarto mandamiento, Señor. No de una forma legalista ni religiosa, como los fariseos lo hicieron o como la Mishnah lo ordena, Señor. Concédenos la gracia de obedecer este cuarto mandamiento en su forma, en su componente moral, Señor. Concédenos descansar un día a la semana, Señor. Estar con nuestras familias. Abrazarnos. Abrazar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Orar juntos. Pedirnos perdón. Leer tu palabra. Congregarnos en tu iglesia. Adorarte, alabarte, Señor. Y de esta manera cumplir este precioso cuarto mandamiento, Señor. Tú lo diste para nosotros porque sabes que nos cansamos, que somos seres imperfectos, que nos fatigamos, que nos hartamos del trabajo y de esta vida y que necesitamos un respiro a la semana, al menos, para buscarte, adorarte y darte las gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor. Gracias por todos tus mandamientos. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y si hay cualquier persona que quiera acercarse a Dios esta noche, cierra tus ojos. Tal vez tú vienes por primera ocasión a esta reunión. Eres bienvenido, bienvenida. Y te quiero invitar a que te acerques a Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y desea salvarte y perdonarte
Así que si deseas tú acercarte a Dios, dile estas palabras, dile: Señor, deseo acercarme a ti. Reconozco que soy pecador, que te necesito. Perdona todos mis pecados. Perdona mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor. Te entrego hoy mi vida, Señor. Concédeme, cuando tú así lo determines, el milagro de nacer de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.